Primero, agradecer la invitación a la maestra Teresa Márquez. Para mí es realmente importante poder compartir con tantos profesionales y comprometidos con el tema de la investigación, conservación y difusión del patrimonio ferroviario. El día de ayer ha sido una jornada enriquecedora. Bueno, ustedes son realmente los expertos. Yo estoy viniendo a llevarme muchas cosas para poder aplicarlas en Perú. Voy a contarles un poco antes de empezar la exposición sobre el proyecto. Yo soy arquitecta, trabajo en el Ministerio de Turismo, en una unidad ejecutora encargada de hacer infraestructura turística. Nosotros básicamente vemos proyectos de embarcaderos turísticos, paradores, miradores, centros de interpretación. Vemos también museos de sitio, pero de corte más bien de tipo arqueológico. Entonces, cuando llegó el tema del museo ferroviario fue realmente un reto del cual todos los arquitectos de la oficina huyeron y quedé yo. Y realmente no me arrepiento de haber liderado este proyecto. Nosotros intervenimos proyectos de inversión pública donde el presupuesto destinado sale de lo recaudado en los impuestos de venta de boletos aéreos, de los cuales el 30% están destinados para la infraestructura turística y un 70% para la promoción del país en el exterior. Y bueno, es en este contexto que desde el sector turismo también nosotros estamos comprometidos en la recuperación del patrimonio. No siempre lo destruimos como todo el mundo piensa. Más bien ahora en Perú estamos tratando de ir muy en la mano con el sector también de cultura, ¿no? Acá ustedes tienen secretarías, nosotros tenemos ministerios y bueno, están separados. Como pasa en todo el mundo, el Ministerio de Cultura no tiene el presupuesto para poder intervenir todo el patrimonio que se tiene que recuperar, pero ahora lo que nosotros estamos tratando de hacer es ir de la mano y apoyar con el presupuesto que nosotros sí tenemos desde el turismo para poder sacar proyectos como este. Y es en el marco del fallo de la Corte de la Haya sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile que el gobierno peruano decide seguir las gestiones para impulsar la economía de la región Tacna. Y es así que el sector turismo toma esta iniciativa para poder nosotros intervenir el Museo Ferroviario de Tacna. En el año 2015, el Plan Copesco Nacional, que es la institución a la que ahora represento, suscribe un convenio de cooperación interinstitucional con el gobierno regional de Tacna. Este gobierno tiene como propiedad la estación de ferrocarril y administra el Museo Ferroviario además. Y en agosto de este mismo año pues iniciaron los trabajos para el desarrollo del expediente técnico, el cual demandó un trabajo entre 10 a 12 meses aproximadamente. Y bueno, para los que no conocen, Tacna es la ciudad que está más al sur en el país, colinda con Chile. Tiene una importancia histórica bastante relevante, se le conoce como la ciudad heroica de Tacna. Estuvo mucho tiempo bajo el dominio de Chile, en el año 1929 retornan al territorio peruano. Sin embargo, debo decir que ayer cuando comentaba la maestra Teresa que las ciudades de frontera siempre tienen una dinámica diferente y en realidad están muy entrelazadas, pues eso también pasa en Tacna y Arica, ¿no? Es una ciudad que, si bien es cierto, tuvo y pasó muchos conflictos históricos, ahora se articula bastante bien con la región chilena de Arica. En el año que se construyó el Museo Ferroviario, que fue en 1851, pues Tacna tenía una posición bastante importante en el país económicamente. Por eso es que se destina a construir esta estación ferroviaria en esta ciudad. Es la única estación ferroviaria internacional que tiene el Perú y la más antigua que ahora está en funcionamiento. Bueno, acá un poco de datos históricos para conocer un poquito más cerca la estación. Como les comentaba, los trabajos de construcción iniciaron en 1851.
empezó a funcionar el ferrocarril en 1856. Es el único ferrocarril internacional que tenemos, y en el año 1978 pues, fue inaugurado el Museo Ferroviario. De algo que nos sentimos bastante orgullosos en Perú es que este museo conserva el 90% de su originalidad, no ha sido altamente intervenido arquitectónicamente, por eso es la importancia que tiene la intervención que ahora les voy a presentar. En 1980 fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Cuáles son las intervenciones que desde el sector turismo podíamos realizar? Pues hicieron el diagnóstico y vimos que era necesario realizar la restauración y el acondicionamiento de la infraestructura del museo. La exposición de piezas museables actualmente tiene una exposición que desde 1980 no se ha cambiado, está intacta. La orientación interna en el museo, así como la señalización turística para poder llegar desde los puntos de llegada de los visitantes en Tacna hacia el Museo Ferroviario. El mejorar y construir también servicios para el visitante, como los servicios higiénicos o servicios complementarios, los cuales pueden ser pues, desde las cafeterías, tópicos, tiendas de souvenirs, servicios que permitan también la sostenibilidad del propio museo, porque se dan en concesión. Y bueno, no solo eso, también era importante ver la parte intangible de nuestra inversión, y esta iba básicamente en la capacitación de las personas que iban a tener a cargo la operación y mantenimiento del museo. Espero que se vea, porque creo que se ve un poco pequeño el mapa. La línea que está entrepunteada es todo el área que ocupa la estación de ferrocarril, que son aproximadamente 15.000 metros cuadrados. Nosotros estamos interviniendo en un área de aproximadamente 7.000 metros, que es la parte que está en naranja o en amarillo, no sé cómo se está viendo. Y acá tenemos una planta ya específicamente del emplazamiento del museo, solo del Museo Ferroviario. Bueno, tenemos dos lados que se van a intervenir, que están a los costados de las líneas férreas. La parte que está en líneas entrepunteadas no está dentro de nuestra intervención, porque desde un inicio el gobierno regional nos pidió que no intervengamos ese sector porque iba a estar destinado para la sala de embarques de pasajeros. Entonces la estación de ferrocarril trabajó en funcionamiento hasta el año 2012, de ahí tuvo un periodo que dejó de funcionar por la falta de pasajeros, de afluencia de pasajeros, y en mayo de este año se volvió a reactivar el servicio del ferrocarril, pero no tenían un espacio destinado para la sala de embarque y desembarque. Entonces se mantuvo este espacio en reserva, el cual ha sido intervenido por el Ministerio de Transportes, y actualmente está en pleno funcionamiento ya tanto la estación del ferrocarril Tacna-Arica como el Museo Ferroviario. Esta doble función en realidad a nosotros nos complicaba un poco el proyecto porque lo hacía mucho más complejo. Acá podemos ver imágenes de uno de los inmuebles principales. Este está hacia la fachada, al lado derecho de la fachada, que antiguamente era la administración del ferrocarril, ¿no? Es un inmueble de quincha y madera, que es el que más intervenciones y alteraciones en su fisonomía arquitectónica tuvo. Actualmente está en desuso. Antes funcionaban ahí las oficinas del gobierno regional, que no tenían nada que ver con la estación, más bien eran de corte más administrativo. Estas son unas imágenes interiores del actual salón documental. Esta sala se visita, es muy pequeña, no pasa de los 60 metros cuadrados. Aquí se tiene una colección filatélica pequeña pero bastante importante que fue donada al Museo Ferroviario.
y en realidad nos sirvió mucho las fotografías, las noticias y la documentación que aquí exponen, porque nos permitió poder analizar estas imágenes para nosotros hacer luego el planteamiento arquitectónico. Debo indicar que Tacna es una ciudad muy pequeña, tiene un archivo regional y una biblioteca también pequeña, pero que no albergaba mucha información sobre la estación. Entonces fue un poco complicado al inicio recabar estos datos históricos. Esta es una imagen de un hangar que actualmente también está abierto al público, se denomina la Sala Perú, y bueno, la disposición que tiene de las piezas expuestas en realidad, y porque lo comentó el mismo arquitecto que en 1980 hizo la museografía, no guardaban una relación, digamos, cronológica o de procedencia, solo las ubicaron para poder exponerlas. Esta es la Sala Tacna y Arica. Lamentablemente, esta sala, que era la más importante cuando se inauguró el museo, porque albergaba planos del trazo de las líneas férreas, ¿no? Tienen un plano de 4 metros topográfico de la estación y planos originales del proyecto arquitectónico también. Ahora, en la actualidad, está siendo utilizado como un almacén, y no solo un almacén de piezas de la misma estación, sino hay mobiliario y documentación del gobierno regional que nada tienen que ver con la estación. Entonces lleva muchos años, ya cerrado al público, se ha ido degradando la documentación que tenía ahí expuesta, y nosotros en el proyecto pues estamos tratando de recuperarla. Esta es una imagen de la fundición, que también tiene la disposición que se le dio en 1980, en la primera intervención del museo. Hay piezas muy interesantes. La fundición tiene un horno. En realidad pareciera que todo se hubiera estancado en el tiempo. Entonces eso rescata mucho el proyecto, está siendo muy respetuoso también del paso de los años, que es importante que también se deje ver. Esta es la maestranza. Aquí hay muchas piezas y mucha maquinaria que en realidad, si uno levanta las cuchillas de electricidad, pues funcionan las fajas, pero actualmente no están en uso, están solo expuestas al público. Están teniendo algunos problemas de conservación porque hay muchos nidos de palomas y las palomas son muy corrosivas. Entonces también se está viendo cómo atacar ese tipo de plagas, ¿no? Esta es una vista de la maestranza, pero desde el taller de locomotoras. Aquí está el taller de locomotoras. Tenemos 3 locomotoras en esta situación. Tenemos aquí 2 autocarriles y 3 coches de pasajeros. Nosotros inicialmente en la intervención no teníamos planteado el recuperar el material rodante, porque no estaba dentro de nuestras competencias como sector. Sin embargo, pudimos lograr que el Ministerio de Economía y Finanzas, quienes son los que nos destinan el presupuesto también, pues nos aprueben el poder intervenir con el sustento de que en realidad eran piezas museables. Actualmente las locomotoras no funcionan y se nos restringió el intervenir en los mecanismos, ¿no? Porque eso ya estaría dentro de las competencias del Ministerio de Transportes. Entonces, más o menos en esas coordinaciones es que pudimos lograr que nos aprueben el presupuesto para intervenir también el material rodante. Esta es una imagen de lo que antiguamente fue la casa del administrador de la estación de ferrocarril. Aquí podemos ver que tuvo ciertas alteraciones en su estructura al momento de que se incorporó la tornamesa, que es posterior. Entonces se retiraron pies derechos que sostenían los balcones para poder introducir la tornamesa, y esto afectó mucho la estructura de este inmueble, el cual ahora también estamos reforzando y reestructurando. Este elemento también es muy importante, está en la fachada, es el reloj mirador.
por debajo del reloj mirador pues cruza el tren. Es uno de los hitos más importantes que tiene Tacna, aparte de la catedral. Entonces era importante también poder incluirlo en nuestro proyecto de restauración. Y lo que vamos a hacer es que vuelvan a funcionar los mecanismos del reloj. Este elemento es el único que no se puede visitar porque las escaleras ya no se pueden transitar, entonces está en riesgo de colapso, se mantiene cerrado. Y bueno, antes de pasar a la explicación en sí del proyecto, quería leerles una frase que nos ayudó mucho y nos inspiró mucho al equipo que trabajó en el tema del proyecto del museo, que además es de un poeta mexicano, que dice que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad y sus intenciones. Y precisamente eso es lo que quisimos hacer en el desarrollo del proyecto. Nos dedicamos a escuchar mucho a la población de Tacna, a tratar de articular actores entre diferentes ministerios y gobiernos locales, y el resultado fue realmente sorprendente porque tuvimos talleres de trabajo con historiadores de la zona, con arquitectos restauradores, no solo de Tacna, también de Lima. El Ministerio de Turismo nos apoyó mucho desde la Dirección de Museos y la Dirección de Patrimonio Histórico. Y en fin, luego se fue sumando también la sociedad civil porque tenían una conexión con la estación. No había alguien en Tacna que no tenga algún tipo de lazo, o de que algún familiar haya trabajado en la estación, o que a través del tren hayan conocido a la esposa o al esposo que venía de Arica. Entonces se comprometieron mucho con el proyecto. Una vez visto el estado actual de la estación del ferrocarril y del museo ferroviario, vimos la necesidad de volver pasos atrás y tener claras todos los procesos históricos por los que pasó la estación y el museo. El ferrocarril tuvo mucha importancia durante la Guerra del Pacífico porque trasladaba tropas peruanas a Arica, ¿no? Y también había mucho intercambio cultural porque llegaban muchos artistas de Chile para Perú. Entonces encontramos mucha información en documentación de la llegada de estos personajes o la salida de las tropas, en cuadernos de ocurrencias, había cuadernos de cajas también, registros de personal, y todo esto lo pudimos encontrar cuando estábamos haciendo el levantamiento arquitectónico. Obviamente no está en condiciones deseables de conservación, están amontonadas en mobiliario y olvidadas en la estación, como podemos ver en la fotografía. Encontramos sacos de documentación, también ya muy deteriorada. Aquí es donde encontramos el plano de 4 metros topográficos de la línea férrea. Entonces, toda esta documentación que inicialmente nosotros no sabíamos que teníamos que incluir también en el proyecto, terminó siendo muy importante porque hicimos un lazo con el Archivo Regional de Tacna para lograr que ellos se comprometan en el registro y recuperación de estos bienes. El archivo es muy pequeño, trabajan muy pocas personas, no tienen tampoco un presupuesto como para esto. Sin embargo, las gestiones a través de Plan Copesco hicimos que la Universidad Particular de Tacna, desde la carrera de arquitectura, pueda apoyar con los estudiantes al archivo regional para realizar estos trabajos que actualmente se están haciendo. En este proceso también pudimos conectarnos con el arquitecto Víctor Pimentel. Él es el padre de la restauración en Perú, él suscribió la Carta de Venecia. Entonces, autoridad tenía como para poder revisar el proyecto de restauración y darnos algún tipo de recomendación y observación. Y nuestra gran sorpresa es que él fue el primer restaurador de la estación de ferrocarril y tenía todos los archivos y toda la documentación de su intervención en sus archivos personales. Entonces, eso también nos sirvió mucho de guía para el planteamiento que ahora nosotros estábamos haciendo. Bueno, esta es una fotografía de cuando se estaba liberando una cobertura
En esa época era muy usual utilizar asbesto y se le colocó planchas de asbesto como cobertura de la maestranza y del taller de locomotoras. Y ahora con la propuesta, pues en realidad debemos retirar ese asbesto porque no podemos mantenerlo. Y bueno, imágenes de este tipo que también nos ayudaron para la intervención que se está planteando en la recuperación del material rodante. Ya en el proyecto arquitectónico, los espacios que se han planteado pues son las salas de exposición. Tenemos una sala introductoria, ¿no?, que va a ser el primer acercamiento que tenga el visitante. Tenemos una sala destinada a los ferrocarriles en el mundo, una sala destinada a los caminos de hierro en el Perú, otra sala destinada al ferrocarril de Tacna-Arica, ¿no?, la fundición obviamente, la maestranza y el taller de locomotoras, una sala de exposición temporal y de usos múltiples que también va a permitir autosostenerse al museo porque también se alquilará en determinados momentos. Y además vimos la necesidad de plantear un archivo para toda la documentación que ellos albergan, la sala de conservación y la planoteca. Esto nosotros muy bien podríamos solo plantearlo, pero hemos necesitado hacer un convenio con el Ministerio de Cultura para que ellos también estén tras esta gestión de la conservación del material que albergan aquí. Está el depósito museográfico, que además fue una recomendación que nos hizo Teresa. Ella nos ayudó porque en medio de las gestiones fue invitada a Tacna a un foro de museos ferroviarios junto con otros especialistas, precisamente en el marco del desarrollo del proyecto. Entonces yo a ella le estoy muy agradecida y a su equipo de conservación porque aproveché mucho la confianza y le entregué los planos y la documentación del proyecto para que pueda opinar y darnos recomendaciones que nosotras en realidad hemos recabado y hemos tomado en cuenta absolutamente todas. Y una de esas era pues, tener en cuenta un espacio de depósito importante para el material museográfico por las dimensiones que estos tienen, entre otros temas más que nos recomendaron. Las oficinas del museo y también están las oficinas de la estación, ¿no? Esta ya es la planta con la intervención, con la propuesta arquitectónica. Creo que no se dio mucho. Lo primero que se hizo es cambiar el ingreso de la estación para el uso del museo. Habíamos visto que donde está el reloj mirador es el ingreso original, ingreso y salida de los trenes. Actualmente por ahí también ingresan los visitantes, entonces es bastante incómodo porque son espacios estrechos por los que ingresan los visitantes que no cumplen tampoco ningún tipo de normativa y necesitábamos cambiar la accesibilidad. Estamos colocando en un lateral de la estación ferroviaria el ingreso principal. Esta es una avenida que además tiene toda la pared ciega de la estación y por el otro lado tiene una reja de una zona residencial, entonces es una avenida sin nada de dinámica y estamos queriendo darle otro tipo de dinámica con esta intervención. En este primer edificio, que era la antigua administración, ahora pues estamos colocando ahí en el primer nivel servicios como la boletería, ¿no? Custodia de equipajes, tenemos un tópico, la cafetería, la zona de venta de souvenirs, información turística, y en el segundo nivel tenemos las oficinas destinadas al museo y bueno, salas de guías también. Lo interesante de este edificio es que trabaja independientemente a que el museo esté cerrado o abierto o la estación esté en funcionamiento o no, lo cual va a permitir que tenga pues ingresos económicos, digamos, sostenibles, ¿no? En este otro hangar se está colocando las primeras salas en las que podría visitar las personas que vayan al museo ferroviario, y la idea es empezar desde lo general
hasta llegar a lo específico en cuanto a la estación del ferrocarril de Tacna. La sala de embarque y desembarque de pasajeros y la sala destinada específicamente a la estación del ferrocarril Tacna-Arica. Y en esta última zona que he marcado, pues están destinados los servicios higiénicos que actualmente están ubicados en la misma zona. Tampoco tienen gran cosa, estamos demoliendo la infraestructura existente, que no es histórica, es más bien bastante precaria, y estamos ahí estamos insertando una nueva arquitectura. Aquí hay que resaltar que Tacna es una zona minera, tiene grandes niveles de contaminación en el agua de consumo, y cuando hicimos el estudio aquí pues salió niveles alarmantes de arsénico, y nosotros estamos planteando ahí una planta de tratamiento para agua de consumo. Esta zona que he marcado ya enfrente pues es el espacio destinado al depósito de piezas museográficas. Aquí está la fundición, y esta zona ya empieza a ser la más interesante en cuanto a la exposición de piezas, y aquí se le da mucha importancia al trabajo de los obreros en el ferrocarril, igual que en la maestranza y en el taller de locomotoras, ¿no? En este otro espacio, este es un hangar más bien un poco más pequeño, aquí se está ubicando el archivo y la zona de conservación y la planoteca, y en el último que estoy marcando está destinado para la oficina de la estación. Antes de pasar, si es que ven, en realidad que el visitante cruce de un lado al otro es bastante complicado, entonces la propuesta también está planteando colocar pasos a nivel, respetando mucho el tipo de arquitectura industrial. Se están planteando más bien pasos con durmientes embutidos, y la zona de la tornamesa no está dentro de nuestra intervención, entonces la estamos dejando tal cual. Bueno, esta es la imagen del primer edificio del que le hablaba, que es el que va a albergar los servicios y las oficinas del museo. Este nos generó mucho conflicto en la intervención, porque si se dan cuenta, el volumen que está en la esquina, lástima que no tenga puntero para poder señalar, el volumen que está en la esquina es un volumen añadido que rompió el balcón para poder incrementarse este espacio, que luego le dieron un uso como de comedor, y trataron sí de guardar las balaustradas, que luego las adosaron a este volumen. En realidad, digamos que tiene una lectura uniforme, y es lo que actualmente la gente de Tacna guarda en su memoria colectiva. Y en la propuesta que nos llevaba a mucha contradicción y a mucho estudio fue el hecho de ver si retirábamos o no ese volumen, ¿no? Finalmente se decidió en retirarlo y recuperar el balcón del inmueble, ¿no? Y recuperar la lectura de la fachada, pero que además se sustentaba en una fotografía histórica, ¿no? La que vemos en la esquina superior, donde se muestra que el balcón siempre estuvo así. Entonces es una intervención bastante purista. Aquí tuvimos que consultar mucho a historiadores y a otros arquitectos, ¿no? Y también se puso en consideración de representantes de la sociedad civil. Otras de las intervenciones un poco ya mínimas estos son los servicios higiénicos que les comentaba. Con la propuesta estamos utilizando también materiales como las planchas de zinc, que es lo que más abunda en la parte de los muros de los hangares. Entonces estamos utilizando el mismo lenguaje en el planteamiento de la arquitectura nueva. Ya entrando al proyecto museográfico, primero se analizó la colección que se tenía en el Museo Ferroviario.
Actualmente tienen registrado en el Registro Nacional de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura 132 bienes, incluidos material rodante, pero hay muchísimos más que no están registrados. Entonces, como parte de nuestro trabajo en este proyecto fue elaborar las fichas de registro y ponerlas en consideración del Ministerio de Cultura para ver qué piezas entraban al Registro Nacional, de las cuales logramos que 40 objetos sean incluidos en el registro y 150 fotografías sean incluidas en el registro del Archivo Regional de Tacna. Hay muchas más fotografías que todavía están en costales, que no se han logrado abrir y que se harán en una posterior etapa ya cuando el museo esté en operación. Luego, entre los materiales rodantes, pues les comentaba antes que vamos a intervenir 3 autocarriles, este es uno de ellos. Este es el más antiguo que alberga el Museo Ferroviario, este es un autocarril tipo camión, lamentablemente si lo tocan se cae porque está lleno de polillas y muchos ataques de insectos. Entonces aquí lo que se va a hacer es restaurarlo en el sitio en el que está y una vez intervenido recién reubicarlo en la zona para la exhibición. Se ha trabajado todo el registro. Ayer cuando veía la exposición del escáner, del levantamiento con el escáner, decía eso hubiera sido fabuloso para levantar las locomotoras y hubiera sido mucho más preciso. Esta es una locomotora a vapor que también vamos a intervenir, como les decía, vamos a recuperar toda la parte, digamos, remozar la parte exterior sin llegar a tocar los mecanismos. Igual está el registro. Esta es la locomotora que da la bienvenida al Museo Ferroviario, que en realidad se han mantenido en un buen estado de conservación. Nos ayuda mucho el clima en Tacna es muy árido, es muy seco y además que está cubierto, ¿no? Esta cobertura es la que les comentaba que es de asbesto y que vamos a cambiar por planchas de zinc. Y esta es otra imagen. También se van a intervenir los coches de pasajeros. Para la visita vamos a poder ingresar y verlos por dentro. Y en cuanto a ya los recursos museográficos, bueno, fue bastante complicado. No hay muchos especialistas en Perú, hay pocos, pero siempre para los trabajos con la administración pública es mucho más complicado porque todo se lanza a concursos. No podemos darle el encargo directamente a algún especialista o empresa. Entonces, aquí lo que tuvo a bien hacer el consultor que desarrolló el proyecto es subcontratar a especialistas y tuvo que generar un equipo donde tenía pues desde museólogos, museógrafos, un arqueólogo especialista en arquitectura industrial, comunicadores, para poder más o menos hacer un planteamiento interesante y acorde también a la nueva museología, ¿no? Bueno, los recursos que se han utilizado básicamente son infografías. Seguimos teniendo, por supuesto, y es lo más importante, las piezas expuestas en vitrinas, maquetas que ayudan también a ver la disposición y el cambio que surgió en la estación. Tenemos una mesa bastante amplia, que es una mesa interactiva, que es un mapa que te marca el recorrido de los caminos de hierro en el Perú y te indica qué estaciones ferroviarias ya desaparecieron, cuáles siguen en funcionamiento y cómo es que se conectaban, ¿no? Tenemos representaciones también de algún trabajador en la parte de la maestranza para poder recrear las áreas de trabajo. Otros elementos que estamos incorporando pues son las fotografías que hemos encontrado, que lamentablemente presupuestalmente tampoco podemos restaurarlas. Lo que se está haciendo es sacar una copia de este material y poder utilizarlas para la exhibición. Y el material actualmente, el que se viene exhibiendo, pues se va a archivar
hasta que se pueda intervenir y recuperar ¿no? Hay muchos que son copias también, pero ya no se encuentra el original, entonces necesitamos conservarlos. Bueno, esta es una imagen de cómo está actualmente la exposición y al lado derecho la situación proyectada de cómo se están recuperando las fotografías. Y estos son algunos de los temas que se van a hablar, ¿no? Como los oficios que trajo el ferrocarril, el taller de fundición, un espacio clave, el taller general en la estación de la maestranza, el trabajo arduo en la fundición, pero también es importante mencionar, valga la redundancia, la importancia que tiene el Museo Ferroviario en la actualidad, ¿no? Y también es necesario que la gente reconozca que el patrimonio industrial, pues, es nuestro patrimonio también. Estamos muy familiarizados solo con temas de la época virreinal o temas arqueológicos, pero nadie asocia que las maquinarias o los elementos industriales también son parte de nuestro patrimonio. Después de todo este planteamiento, tenemos otro programa que estamos desarrollando, que es el programa de capacitaciones. Este es el intangible, ¿no? Aquí se va a dictar capacitaciones que ya empezaron hace un mes y se está dando para funcionarios del gobierno regional, para el personal técnico del gobierno regional, que son los propietarios y los que van a operar y mantener el museo, pero también a actores que estén involucrados como operadores turísticos, el mismo Ministerio de Cultura en la Dirección Desconcentrada de Tacna, a la gente que trabaja en el archivo regional y a las universidades. Entonces, aquí lo que se está dictando primero es un acercamiento a lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Luego, la gestión del museo, que tiene temas como el museo, su gestión y sus funciones, la conservación de colecciones, el estudio de visitantes, que es la museografía y la organización y exposición. Está también el mantenimiento que se le tiene que dar a las instalaciones. Y otro tema que vimos importante tratar es la interpretación del patrimonio para los guías intérpretes de patrimonio. No es el expertise del gobierno regional tener a cargo este tipo de museos, entonces es importante que nosotros no solo invirtamos en la parte de infraestructura y acondicionamiento, sino que garanticemos que la operación pues sea realmente acorde a lo que se necesita. ¿Y qué es lo que buscamos con las intervenciones? Bueno, somos sector turismo, entonces lo primero va a ser posicionar el recurso como un atractivo turístico-cultural. Luego, incrementar los turistas en Tacna, construir un espacio para evocar la historia local y nacional, teniendo como eje de actividad el ferrocarril, despertar en el visitante el interés por este tipo de patrimonio y ser una referencia a nivel nacional respecto a la puesta en valor del patrimonio industrial ferroviario y al patrimonio asociado a este, que incluye aspectos tangibles e intangibles. Gracias.